canciller, al viceministro, al presidente Jimmy Chamorro por permitir también que participemos de este debate de los colombianos deportados de Venezuela. Nosotros vamos a hacer una corta presentación donde además hay algunos testimonios que recogieron los miembros de mi equipo de la Defensoría, de las víctimas y de la Casa Migratoria de la diócesis. Antes de iniciar, quiero reconocer el trabajo profundo que hizo mi unidad legislativa y especialmente Camilo, que se desplazó a todas estas zonas para recoger la información de primera mano. Mientras la presentación aparece, una de las preocupaciones que nosotros compartimos y que dejó en evidencia el senador Jimmy Chamorro es cómo en los últimos meses se viene incrementando de manera exponencial la deportación de colombianos residentes en Venezuela. Nosotros tendríamos que decir que uno encuentra varios elementos. Primero, un país que deporta ciudadanos de bien y que no tienen derecho al debido proceso, además en unas condiciones que terminan siendo violatorias de los derechos humanos, del derecho internacional y de la propia legislación de ambas naciones. Un país que mientras expulsa colombianos trabajadores alberga colombianos terroristas de ese lado de la frontera, y un país que despierta permanentemente sentimientos de xenofobia hacia nuestros conciudadanos. Cuando uno analiza la gráfica, como les decía el senador Jimmy Chamorro, el promedio de las expulsiones se redujo mucho en 2011 y 2012. Ahora vamos a ver la explicación que algunos venezolanos dan a esa reducción de deportaciones, pero se incrementa enormemente en 2013, que fueron más de 2.600 colombianos deportados, en 2014 fueron más de 1.700, y lo más grave de todo, en lo que va corrido de este año, la cifra que teníamos originalmente era a 26 de abril, iban 2.080 colombianos deportados. La última actualización que vimos ahora, 6 de mayo, dice que ya son este año 2.276 deportados, 89 expulsados y 48 colombianos repatriados que son menores de edad, que responden a lo que expuso anteriormente el senador Jimmy Chamorro, y es niños que quedan sin sus familiares, que son deportados y que por lo tanto han sido repatriados a Colombia. Cuando se miran los sitios por los que son deportados los colombianos desde Venezuela, encontramos que durante este año el 60% han sido deportados por el puente Simón Bolívar en norte, que es el que comunica norte de Santander y Táchira, el 10% por Paraguachón en La Guajira, que es el corregimiento de Maicao, el 29% por Puente Páez, que es en la ribera del río Meta, el 1% por Puerto Carreño y el 0% por el Aeropuerto Internacional El Dorado. Cuando se analiza de dónde provienen los colombianos deportados, encontramos que la inmensa mayoría se encontraban en Caracas, el 67%, el 15% en San Cristóbal, 10% en Maracaibo, 3% en Rubio, Guasdualito el 2% y el 1% en Barinas. Cuando empezamos a ver todo el tema de deportaciones de colombianos y de quejas, encontramos que a pesar de ser las cifras tan altas, las denuncias por violaciones son muy bajas. De hecho, según el reporte de Cancillería, solo existió una solicitud en 2012, una en 2013, 7 en 2014 y 2 en lo que iba de 2015. La Defensoría además reportaba que durante este año solo había recibido 41 denuncias por violaciones a los derechos de los colombianos deportados, 22 en la regional de Arauca y 19 en norte de Santander. Cuando uno escucha los testimonios se da cuenta que la mayoría sufrieron procesos violatorios del debido proceso y de los derechos humanos. La pregunta entonces que les hacíamos es ¿por qué no hay denuncias? Hay varias razones. La principal es que tienen temor de denunciar muchos y otros quieren regresar a Venezuela. Entonces por eso también no hacen las denuncias a pesar de haber padecido
violaciones a los derechos humanos. Las principales denuncias que se encuentran en estos procesos de deportación son, como lo decía el senador Jimmy Chamorro, largos tiempos de retención antes de ser deportados, que pueden ser de 3 a 5 días, muchos menores que quedan en Venezuela sin la custodia del hijo, y a los casos que exponía el senador Chamorro hay que sumar uno adicional, y es que muchas veces los niños se quedan solos y requieren ser repatriados, y en otros casos no les quieren entregar los niños, diciendo que son hijos de la patria, de la República Bolivariana de Venezuela, y que por lo tanto no pueden sacarlo. Ahora vamos a ver algún caso, creo que está con esa denuncia. Otro tema importante es la imposibilidad que señalaba el senador Chamorro para traer los enseres que dejaron en Venezuela y que no pueden traer a su lugar de origen a Colombia. Muchos de los que han sido deportados en Colombia sufrieron o fueron víctimas de amenaza y de desplazamiento, y como bien lo señalaba el senador Chamorro, la Convención de Ginebra en el artículo 33 establece que no deben ser expulsados o devueltos los refugiados o las personas cuya vida o libertad pueden correr peligro en ese país. Otra cosa importante es que la mayoría fueron retenidos mientras se dirigían a sus lugares de trabajo, mientras estaban haciendo compras. Sufrieron muchos maltrato verbal, como lo decía el senador Jimmy Chamorro, a muchos no les brindaron alimentación, y algunos son niños. En la regional de Guajira dicen que las circunstancias de los deportados de Venezuela hacen que no se tramite de manera formal y legal el procedimiento de deportación, dado que las autoridades venezolanas los detienen en su territorio, sacan a los colombianos por la frontera, muchos los dejan en la zona de Paraguachón, que como les decía ahora tiene un porcentaje importante de los deportados, y no hay entrega oficial a autoridades migratorias colombianas. Esa información nos la dieron parte de la información se recogió en el centro del migrante en Maicao. En el caso de Montelara, que es un caserío que queda a 5 minutos de Maicao, y en Huipechi se contaron casos de violación de la soberanía, donde persiguiendo colombianos pasaron la frontera. Este caso tiene que ver con violación de la soberanía. Entran autoridades venezolanas armadas a territorio colombiano, pero eso se suma a una serie de denuncias que se han hecho permanentemente de violación del territorio colombiano. De hecho, en algún momento nosotros planteamos ese debate, pero se tuvo que aplazar porque los ministros a los que citamos no podían asistir, y esas incursiones finalmente son violatorias del derecho internacional, que establece que personal armado de fuerzas militares de un estado no pueden pasar a otro sin autorización, y Colombia permanentemente ha visto la violación de su soberanía y la violación de ese que es un parámetro del derecho internacional, y en algunos de los casos que nos denunciaron fue precisamente persiguiendo colombianos. El otro elemento importante en este caso de deportación es cómo Venezuela está violando su propia ley, que es la ley 37.944 de 2004, que tiene que ver con la ley de extranjería e inmigración. Esa ley de extranjería e inmigración establece los parámetros con los cuales pueden ser deportados, expulsados, en fin, ciudadanos que se encuentran en territorio venezolano. Esa ley establece en el artículo 35 que quien incumpla las obligaciones previstas en esa ley migratoria se les puede dictar una deportación que tiene un lapso de 5 días hábiles para que los ciudadanos ejerzan recursos, excepciones y defensas. Esto no se cumple. En la mayoría de los casos, casi en la totalidad de los casos, son expulsados sin dar esta posibilidad de ejercer ningún tipo de recurso. Se viola además el artículo 42, que establece que se debe notificar a quien se le abra un procedimiento
por deportación o por expulsión en las 48 horas siguientes al inicio del mismo. Eso tampoco sucede, porque llegan, van caminando a su trabajo, están haciendo compras, los capturan y los deportan. Se viola también el artículo 43, que establece que la persona en proceso de ser deportada debe comparecer ante una autoridad competente el tercer día hábil para su notificación. Se viola el artículo 45, que establece además que no solo pueden interponer algunos recursos en los 5 días hábiles, sino que además ese recurso puede tramitarse también ante instancias superiores si uno no está de acuerdo con lo que inmediatamente fue dictaminado. El artículo 47 establece que quienes hayan sido sometidos a deportación o expulsión y que posean bienes adquiridos legítimamente tienen 1 año para que trasladen o se le coloquen los mismos a través, puede ser personalmente o a través de un representante. No se cumple. El artículo 49 establece que los trabajadores extranjeros sujetos a medidas de deportación o expulsión tienen derecho a percibir los salarios, prestaciones sociales y todos los beneficios establecidos por la ley. Como podemos ver, los procedimientos que hasta ahora se han dado contra ciudadanos colombianos en Venezuela no solo son violatorios del derecho internacional, sino que además están incumpliendo la ley de extranjería e inmigración del propio vecino país. A continuación yo les pido unos minutos para escuchar algunos de los testimonios, uno que fue de un medio NTN 24 y los demás que son las grabaciones que recogimos en la zona de frontera. Uno por ser colombiano, allá en el país vecino lo discriminan a uno como si uno fuera un ladrón, fuera un pícaro, y ustedes empezando por toda la guardia, la PTJ, la policía lo maltrata a uno, lo aíslan de la misma familia. Por ahí en el caso mío yo tengo 2 hijos venezolanos, tengo mi mujer venezolana, esta es la hora que no lo dejan a uno ni tener un trato ni nada, porque le dicen que la orden es presidencial. No, porque nosotros nos agarraron cuando estábamos en el trabajo, entraron pidiendo cédula. Nosotros presentemos esto, ¿para qué dan esto allá? Esto lo sacamos nosotros allá, el pasaporte este. ¿Para qué nos entregan este pasaporte? Si no nos sirve para nada allá. Entonces nos miran y dicen, tenemos 7 años de estar allá. Entonces nosotros decimos, ¿por qué este pasaporte? No, este pasaporte no sirve de nada, este pasaporte es venezolano. Entonces no, porque no hemos podido salir al país, no, tienen que salir. Entonces nosotros le dijimos, no me tenemos esto, móntense en el carro, van para su cochino país. Vayan, ¿qué hacen ustedes aquí? Vienen a molestar en el país de nosotros, vienen a molestarnos, que no sé qué. Entonces yo les dije, nosotros no venimos a montar, nosotros venimos a trabajar, nosotros venimos a rompernos el cuero aquí. ¿Por qué nos tratan? No tenemos derecho a comprar comida, no tenemos derecho a comprar nada, porque este pasaporte no tenemos derecho nosotros a comprar. Nosotros qué hacemos, otra persona compra ya y nosotros le recompramos. Cuando una cosa vale $25, nosotros se lo venden por 150. Mientras tanto nosotros trabajamos en el país. ¿Por qué puede ser eso? Decimos nosotros. ¿Por qué no puede ser? Entonces nos tratan que por qué nosotros entramos, que por qué nosotros. Entonces no es justo, lo están haciendo con nosotros. Nos dejaron tirados, o sea, en el piso, nos dejaron que nosotros viviéramos. Anoche dormimos con una cobija tirada en el suelo, así, nada, sin comida, sin nada, ahí tirados. Y venga, y eso vamos a orinar, ahí van pegados. Como que si nosotros no. Yo les digo una vez, nosotros no somos delincuentes. Nosotros lo que no tenemos es papeles, pero no somos delincuentes. A mí me agarraron en la iglesia antigua, subiendo para el barrio mío. Y de ahí nos exportaron para el sector Las Mayas, cuando nos mandaron de Caracas para acá. Entonces allá nos agarraron todos los datos. Me preguntaron a mí que cuántos hijos tenía. Yo dije que tenía 5 muchachos. Y entonces la que me hizo esa pregunta me dijo, coño, pero ¿cómo hacemos? ¿Lo importamos o qué? No, déjame para ver qué dicen allá. Y luego no me dijeron más nada.
Y entonces, bueno, nos mandaron a sentar. ¿Sus hijos son venezolanos? Todos son venezolanos. ¿Y qué les dijeron ustedes? Allá. Bueno, yo le dije, bueno, entonces yo le pregunté, mire, ¿y cómo se hace? Yo tengo 5 hijos venezolanos, yo vivo con una venezolana, ¿cómo hacen mis hijos para comer? Ellos me dijeron, bueno, pero que trabaje su hijo. Y yo le dije, bueno, pero es que el hijo mío no va a trabajar para los hijos míos. Y ya él tiene un hijo que está pequeño, un nieto, trabaja para el nieto, no va a trabajar para los hijos míos, eso es mentira. Es que se casa, ya depende de su familia, no depende de la familia del papá. Bueno, hasta ahí. Yo me entregué voluntariamente, pero igualito nos llevaron a una alcabala, a un destacamiento, y ahí nos tuvieron desde las 6 de la tarde, dijeron que el bus llegaba a las 8 de la noche, se llegaban a las 8, se llegaban a las 9, a las 10, se llegó el otro día y el bus jamás llegó sin comida, no me dieron comida y nos tocó dormir sentadas en una silla. Yo, gracias a Dios, cargaba el coche del bebé y lo acosté ahí y nos comieron los zancos hasta las 3 de las 6 de la mañana que vino el bendito bus, sin aire, sin nada, y nos tocó cargar la niña desde Caracas hasta aquí, hasta San Luis, hasta Casa San Antonio, con la niña cargada y con el bebé. Alimentos para sus hijos. En el camino nos dieron como a las 4 de la tarde desde el día antes, nos dieron a las 4 de la tarde, nos dieron ayer. Todos pasamos hambre porque cuando nosotros llegamos a las 6 de la tarde al destacamiento nos dijeron que la comida ya se había terminado y que la que quedaba estaba pichi. Sí, nos dieron agua, estuvimos a punto de agua. Bueno, esos son algunos de los muchos testimonios que uno encuentra de los colombianos que son deportados de Venezuela. María Corina Machado, que es opositora al régimen de Nicolás Maduro, ha expresado claramente, como lo dijo el senador Chamorro, que el régimen de Maduro no solo tortura a sus estudiantes, sino que ahora también se ensaña con ciudadanos colombianos que fueron allí a trabajar honradamente. El régimen de Maduro está deteniendo cientos de mujeres, hombres y niños mientras se dirigen al trabajo, sin detenerse en averiguar por qué estaban en Venezuela, cuál es el estatus legal con el que están, la profundidad de las raíces del país que los ha acogido. Dice María Corina Machado que literalmente son secuestrados y son enviados desde la Plaza de la Concordia hasta la frontera. Y como en algún momento lo dijo el senador Chamorro, uno encuentra que a veces sube o baja la marea de deportaciones dependiendo de las necesidades políticas del régimen venezolano. Cuando necesitan colombianos para que voten, como lo necesitaron en 2004, con el referendo revocatorio, entonces abren las puertas y a todos les dan documentos de identificación para que puedan votar. Pero ahora que el país está enfrentando escasez y que no hay comida ni para los propios venezolanos, la estrategia entonces es ir por ellos a sus casas, a sus trabajos, donde están comprando y deportarlos a Colombia. ¿Cuáles son las preocupaciones que nosotros queremos manifestar? Repito, primero, el crecimiento desmedido de deportaciones. En lo que va de este año, llevamos casi el mismo número de deportaciones que en los años anteriores, durante todo el año. Los tratos degradantes e inhumanos, el irrespeto al derecho internacional y a las propias leyes migratorias venezolanas. Nos preocupa que mientras los colombianos de bien están siendo expulsados, Venezuela continúe brindando protección a terroristas, a los del bloque Magdalena Medio que protegen a Timochenko, o a los del bloque Caribe que viven en Venezuela, o a los del bloque Oriental, o a los campamentos, a los 14 campamentos que tienen del otro lado de Arauca. Nos preocupa que allá viva Campante, Gavino y Pablito del ELN, pero que los colombianos de bien sí tengan que estar sufriendo permanentemente estos atropellos. La otra denuncia importante es la xenofobia. A nosotros como parlamentarios y como colombianos nos tiene que preocupar el sentimiento de odio que permanentemente está exacerbando el régimen de Nicolás Maduro contra los colombianos y que ya se está viendo reflejado en los padecimientos de nuestros conciudadanos en el hermano país.
El otro elemento, la violación de la soberanía. Repito, en una de las persecuciones a colombianos pasaron la frontera miembros de la Guardia Civil venezolana. Y esta violación a la soberanía no solo se ha dado por casos migratorios, sino que se vienen denunciando permanente paso de personal armado venezolano a territorio colombiano por los distintos departamentos de frontera. Queremos hacer también reconocer que la denuncia que en su momento hizo el año pasado la Defensoría del Pueblo y la Cancillería sirvió porque sí empezaron a disminuir un poco los maltratos contra los colombianos deportados, no tanto como quisiéramos, porque es que no pueden ser maltratados, porque hay que respetarles un debido proceso, porque tienen que respetar las leyes de Venezuela, de Colombia y las leyes internacionales. Sin embargo, sí se tiene que reconocer que ese primer llamado duro de atención de parte de la Cancillería y la Defensoría tuvo algo de eco en el vecino país. Y por último, la pregunta que nos queda es ¿qué vamos a hacer? Porque lo que no podemos permitir es que se continúe maltratando a los colombianos que son deportados de Venezuela, violando las leyes internacionales, no dando las garantías que establece la propia ley migratoria venezolana. ¿Qué vamos a hacer? Porque nosotros no vemos que la crisis se solucione en Venezuela. Y en la medida en que la crisis se agrave, seguramente muchos colombianos tendrán que pasar la frontera, unos por voluntad propia, otros deportados, otros expulsados y también muchos venezolanos. A nosotros nos decían en la casa que recibe a los migrantes el norte de Santander que ellos hoy tienen una casa que tiene capacidad para albergar 100 personas y muchas veces ese número lo han sobrepasado y seguramente si las condiciones en Venezuela continúan iguales, pues tendrán que estar atendiendo mucha más gente. Nosotros entendemos la no interferencia en asuntos internos, pero nosotros también sabemos que la defensa de los derechos humanos es un asunto que no puede tener límites fronterizos. Tanto Venezuela como Colombia pertenecen a la OEA y pertenecen a Naciones Unidas y eso genera obligaciones en ambas naciones. Nosotros lo que pedimos hoy muy respetuosamente es que se continúe trabajando para garantizar los derechos de los colombianos que viven en Venezuela, que quienes tengan que ser sometidos a estos procesos de expulsión o deportación, por lo menos se les respete el debido proceso y que establezcamos mecanismos, porque vuelvo y digo, hay zonas donde los ha podido recibir la autoridad migratoria, en otros lugares de frontera los dejan tirados y nadie los recibe. Mucha gente que llega ahí lleva muchos años en Venezuela, ya no tienen cédula, es más, ya no tienen amigos, ya no tienen dónde vivir en Colombia y eso genera una enorme dificultad y una crisis humanitaria para muchos de nuestros compatriotas. Muchas gracias.